Bueno, espero que se me oiga bien. Yo creo que se me oiría sin el micro, pero bueno, muchas gracias a don Vicente Bosch por sus palabras, tan atentas como siempre. Bueno, en esta ocasión es la tercera vez ya que estoy con ustedes, que son tan amables de estar aquí presencialmente, y bueno, y también los que están viéndolo por el YouTube y todo esto. En las ocasiones anteriores, la primera ocasión les hablé del Coliseo, esto simplemente es un recordatorio, con lo cual pues, estuvimos viendo aquella dinastía de los Flavios con Vespasiano, etcétera. Mi segunda intervención versó sobre el Panteón y entonces pues, nos acercamos a esa dinastía llamada globalmente de los Antoninos, aunque no se llamara él así, y estuvimos hablando allí del Panteón y todo esto. Y ahora, en el día de hoy, pues voy a hablarles del Ara Pacis. Finalmente vamos a establecer o a conocer un poquito más en profundidad, también sin cansarles, al fundador del imperio, es decir, al emperador Augusto, que es el autor, bueno, el que ordenó hacer este monumento. Bueno, entonces, en primer lugar, el emperador Augusto, bueno, aquí tenemos el cartel que ya se lo conocen ustedes, así que vamos a pasar a la primera imagen que yo tenía aquí. Bueno, un momento. El emperador Augusto es el que funda, con él comienza el sistema político que es el Imperio Romano. Cuando se habla de la cronología, y ahora hablaré de la cuestión de su nombre. Cuando se habla de la cronología de los emperadores, de cuánto tiempo han reinado, etcétera, pues en el caso de Augusto siempre se tiene que estar diciendo pues antes de Cristo, después de Cristo, de la era o de lo que cada uno quiera. Entonces, en su caso, se suele decir del año 31 antes de Cristo, algunos dicen el 27, ahora luego les diré por qué, hasta que es cuando tiene lugar una cosa importante, y luego pues, hasta el 14, perdón, es el 14 después de Cristo, que es cuando pues, se murió. Bien, eso pasa. Entonces hay que decir antes o después, y se acabó. Bueno, con respecto al nombre de Augusto, Augusto es simplemente pues, un adjetivo, un epíteto, que le otorgó el Senado, como luego les diré. Él se llamaba Octavio, de nombre, bueno, entre los tres nombres, pero en fin, su nombre era Octaviano u Octavio, y fue adoptado por su un tío abuelo, que era precisamente Julio César, el último representante de la época antecedente, que es la República Romana. Bueno, entonces, pues él, al ser nombrado heredero, pues introdujo el poder unipersonal y el sistema de gobierno que se llama... El sistema de gobierno, no, esto es una pequeña introducción, enseguida vamos al asunto, que es que se llama el Principado. Esto es muy importante porque se habla del Alto Imperio o Principado y luego el Bajo Imperio o Dominado, que son cosas diferentes. El Alto Imperio, cuyo primer emperador es él, que se pasó a llamarse César, en honor a su tío abuelo, César Octavio Augusto. Estoy diciendo, ese Alto Imperio se caracteriza por tener una serie de dinastías de familias reinantes. La primera dinastía que comienza con él es la de los Julio Claudios. Por ejemplo, la segunda fueron aquellos Flavios, de los cuales vimos lo del Coliseo, los Antoninos y los Severos. Bueno, y se llama Principado porque la figura del emperador era, bueno, esto dicho bien en latín sería el princeps, aquí lo vamos a decir todo más castellanizado, por ejemplo, habría que decir arapaquis, pero casi que lo vamos a dejar en arapacis, y en princeps lo decimos más castellanizado. Bueno, entonces el emperador era el princeps, es decir, que quiere decir literalmente el primero entre los iguales. Es un sistema de gobierno que por eso se habla así. Luego, el Bajo Imperio, que se llama Dominado, que comienza con Diocleciano y que ahora no viene al caso, pues el emperador ya no es el príncipe, no es el primero entre los iguales, sino que es el dominus, es el señor. Y no es lo mismo ser el señor de alguien que ser el primero entre los iguales. Entonces, son dos concepciones muy diferentes. Bueno, en fin, centrándonos ya en Augusto. Se le puede llamar Octavio Augusto o, más concretamente, solo Augusto, porque por una cosa muy interesante que sucedió. La fecha esa del 31 a.C., que les he dicho antes, que sería el comienzo, vamos, más comienzo de su reinado, literalmente casi, es cuando tiene lugar la batalla de Accio o de Actium, en la cual vence a su rival, digamos, al poder, que era Marco Antonio. Bueno, entonces lo vence y muchos consideran esa fecha ya como el comienzo de un cambio ahí. Bien. Pero es casi más ajustado decir el 27, porque el año 27 pasó algo muy importante y es que el Senado romano lo consideró ya
como una persona indispensable y le otorgó, ahora verán ustedes qué cosa más chula, y se van a acordar siempre, el epíteto, o sea, que tenía derecho a llevar el nombre de Augusto. Augusto quiere decir noble, quiere decir engrandecer también en su forma verbal. Bueno, entonces, claro, pasó a llamarse ya Octavio Augusto o simplemente Augusto. Tanto es así que todos los emperadores siguientes, todos se llaman en abreviaturas en epigrafía latina, pues Im Caesar, Augustus y luego lo que sea, siempre en homenaje a Julio César y Augusto. Bueno, entonces el Senado en el año, digo eso, 27, le concedió el título, o sea, que se llamara Augusto. Es como si te conceden el título de llamarte siempre la estupenda, yo qué sé, pues entonces Augusto. Y claro, ¿qué pasa? Pues que Augusto, además, se lo dieron como título y también le otorgaron el honor de ser, o sea, como si dijéramos, de darle un mes del calendario romano. Este es el detalle chulo que les cuento. Igual, si lo saben, pues lo vuelven a oír. El calendario, es decir, los meses en época romana empezaban en marzo, es decir, el primer día del año era el 1 de marzo, pues mira qué bien. Y se estaban numerados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así. Bueno, entonces el quinto mes, que era el quintilis, pues se empezaba marzo, abril, mayo, junio, julio. El quintilis ya se lo otorgaron a Julio César y por eso cuando estamos en verano ya un poco en julio, pues hemos de pensar en Julio César a todas horas. Bueno, y luego el sextilis, se llamaba sextilis, es nuestro agosto, pasa a ser agosto, así que piensen en agosto, cuando tengan mucho calor, Augusto, 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 esto se debe a Augusto. Por esa razón, y luego ya se dice que se lo ofrecieron también a Tiberio, pero ya declinó, digamos que tenía también alguna cosa bien en la cabeza, que declinó, digamos, ese ofrecimiento. Bueno, por lo tanto, julio y agosto conservan el nombre actualmente, en nuestros días, de Julio César y de Octavio Augusto. Fíjate qué chulo. Por eso septiembre es el séptimo mes, octubre el 8, noviembre el 9 y diciembre el 10. ¿A qué mola? Bueno, pues eso pasa. Entonces, Augusto. Bien, ahora en primer lugar, bueno, en segundo lugar o más lugares, destacó sobre todo por continuar la obra política de su predecesor, de Julio César. Por ejemplo, retomó toda esta cuestión, vamos a ponernos ya un poquito en el mapa a ver, espérate que lo de la flecha, bueno. A ver, él retomó todas las cuestiones de urbanismo de Roma. Roma era la capital del imperio, él hereda ese imperio, lo convierte en muy importante y destacó como un urbanista de la ciudad y luego también como constructor, no solo en Roma, sino también en todas las provincias del imperio. Bueno, entonces, en esta primera imagen que vemos aquí, pues resulta que esto no es mía, esto es una cosa de Internet. Aquí tenemos, espérate, una comparativa de lo que sería la Roma en época de Augusto, que ya hemos dicho cómo es que lo vamos a llamar Augusto ya todo el rato, ¿vale? Y hoy en día. Bueno, pues entonces, claro, la Roma, si alguno de ustedes la conoce, que es una cosa que hay que conocer, posiblemente no en verano, pero en otro momento. Entonces, bueno, aquello es un lío, es un jaleo allí de callejuelas y de cosas de estas. Tenía poca solución urbanísticamente hablando. Augusto se dedicó a embellecer monumentos que ya existían, a restaurar muchas cosas del foro, en fin, otra serie de cuestiones, pero él donde centró sus afanes urbanísticos, la renovación de la ciudad, que tuviera un aspecto un poco, pues yo qué sé, oye, la capital del imperio, por Dios, pues bueno, es en este recodo que hace el... Uy, sí, esto es el móvil, calla. Este recodo que hace el río, ves aquí el Tíber, lo tenemos aquí, Roma está en la orilla izquierda, como lo vemos a la derecha, pero no sé si es igual, está en la orilla izquierda del Tíber. Bueno, pues él se centró, como se puede ver aquí también, el movimiento este de la flecha, bueno, estoy acostumbrada más al ratón, pero no pasa nada. Es aquí, se centró en esa zona que se conoce con el nombre de Campo de Marte, ¿vale? Ahí no había nada, era una pradera allí destinada a ejercicios militares, que no había nada. Y todos los grandes edificios, los edificios de nueva planta, pues se los encargó a sus colaboradores principales, que eran sobre todo Agripa, que, bueno, de aquel se debía el primer panteón, que lo tenemos, atenta, aquí, bueno, ese primer panteón, cuando les hablé de él, ahí, y bueno, entonces que era su yerno y amigos, es posible, totalmente, y Mecenas. Agripa y Mecenas pues fueron sus colaboradores principales y más gente. Entonces ahí tenían campo libre para hacer cosas. Bueno, aquí hay un montón de cosas que hoy en día, así simplemente por mirar esta imagen, que se pueden ver, pero claro, esto te puedes entretener lo que te apetezca. Por ejemplo, pues aquí vemos aquí abajo, yo voy a ver si consigo decirlo todo lo que quiero. La isla Tiberina, que se llama, aquí abajo, y aquí pues también está, mira qué bien, ahí, bueno.
Y todo esto de aquí, es que esto del ratón, así, bueno, esto es el campo de Marte y esto es el campo de Marte. Porque una de las primeras cosas que hizo en cuanto a urbanismo Augusto, pues fue dividir la ciudad en 14 distritos. Esto también es muy chulo. Bueno, quiero decir que antes, pues la cosa tal. Igual que aquí tenemos el 46021, 2220 o 1912, pues en Roma también los puso y se los fue denominando. Y concretamente el distrito número 9 de la ciudad de Roma se llamaba precisamente Campus Martius. Luego en otra imagen lo veremos, el letrerito. Bueno, entonces es curioso una cosa también, depende aquí de lo que uno se quiera entretener, hay que ir con cuidado con eso, pues está, si se mira el plano de Roma, que se va a mirar ahora, espérate, la flecha, aquí, eso, la flecha. Pero tenemos el problema de la flecha y el problema de no ver nada, pero no pasa nada. Aquí. Entonces, mírate aquí, 9, ¿ves? Aquí, no, casi quedó más eso. Bien, ¿ves? 9, Campus Martius, aquí lo pone, ras. Esto sería este plano, aquí. Bueno, y es gracioso ver una cosa, que luego volveré a la otra, como los distritos, el otro día lo reflexionaba yo, están puestos como siguiendo la forma de las agujas del reloj, así un caracol que da la vuelta, justamente lo mismo que en Valencia. Eso, mola. Entonces, pues como buena doble esta ciudad romana fundada 2 veces, como es Valencia, pues entonces los distritos también hacen esa forma así de caracol, digamos, como aquí. Bueno, entonces esto es que se me ocurrió el otro día, digo, pues igual alguien ya lo ha dicho, pero yo lo voy a decir hoy. Bueno, va, entonces en esta foto, porque si no, no avanzamos. Aquí hay cosas muy reconocibles, por ejemplo, este panteón que ya conocen ustedes de la otra vez, que se ve ahí, el de Agripa. Aquí, pues el que se ve ya sería el de en fin, el único que hay ahora, que es el de Adriano. Y luego ya voy a dejar la foto esta en paz, aparte de lo que vamos a ver hoy. Aquí se ve una cosa muy bonita y muy preciosa, que ahí era el estadio de Domiciano. Domiciano era un hijo de Vespasiano que un señor que destacó como constructor, pero que era un poco tiranuelo, ¿no? Y por eso pues tiene mala prensa. Pero hoy en día la forma del estadio se conserva, mira, si es que esto se ve de maravilla. ¿En qué? ¿En qué cosa? En la famosa Piazza Navona. Ahí tiene toda la forma. Claro, eso lo decían en clase. Claro, decían luego. Bueno, bien. Entonces, pues se conserva ahí, ya hizo de todo. Bien, también en esta zona del distrito 9, que se llama Campo de Marte, Campus Martius, pues ahí colocó Augusto, que destacó, como digo, como constructor en Roma, hizo un foro, que aquí no, por supuesto no sale porque no puede salir en este trozo del plano, el foro de Augusto, que también eso es muy interesante, hablar de los foros imperiales de Augusto y tal, como obra pública, y también como obra privada destaca, que se ve aquí arriba, a ver, que llego, que voy, su mausoleo, qué cosa más fina, su mausoleo que ahora hay que volver a Roma ya, porque ahora parece ser que después de tantos años en decadencia, que era una vergüenza aquello, que era tremendo, lleno de gatos y de cosas, pues ahora está esto restaurado y se puede visitar. Hay que decir que yo cuando estuve por ahí haciendo la tesis, o sea, el año de Augusto casi, pues pude verlo, cómo estaba antiguo. Bueno, entonces hizo también su mausoleo en forma circular en el Campo de Marte, que se ve ahí arriba, más al norte, y que se ve aquí. Bueno. Pues, pero de lo que vamos a hablar hoy es de una de las obras simbólicas y más queridas y más representativas de este emperador, ¿vale? Y es una obra que se puede considerar escultórica porque realmente lo importante es la decoración escultórica que tiene y se llama el Ara Pacis, literalmente, lo vamos a decir así castellanizado, altar de la paz. Entonces, ponte un poco esto. Altar de la paz, ¿dónde andará? Sí, aquí está. Altar de la paz, un momento. El altar de la paz también en el Campo de Marte, pues resulta que estaba en un sitio estupendo que no se conserva. Ahí había una plaza, ¿no?, donde, con unas líneas en el suelo y todo eso, que eran descubierto y tal, que era el reloj solar de Augusto. O sea que para ver la hora, pues tú te ibas a la plaza y a la hora, porque iba con la hora. Entonces, era un suelo de mármol, porque además Augusto empezó a usar, digamos, de manera compulsiva, no, pero de manera abundante, el mármol de Carrara, que es un mármol blanco buenísimo, que aún esas canteras aún se explotan, bueno, en fin. Y entonces, pues bueno, en ese suelo, el suelo se venía complementado por aquí se ve, bueno, se ve ahí, lo ven ustedes, un obelisco, bueno, si lo verán ahí grande, qué tontería, un obelisco que era el que marcaba las horas. Pues bien, ojo, porque Augusto no hacía nada casual, me encanta por eso, solo por eso, aunque, bueno, es uno de mis emperadores favoritos, esto es una cosa ya propia, junto con Trajano, que lo sepan ustedes como detalle personal. Bueno, pues a la derecha de aquí
está precisamente este monumento que era el del cartelito. Ahí está, al Arapacis, el altar de la paz. Bueno, entonces, lo colocó ahí de manera que tenía la plaza delante, la parte trasera del altar, ahora no hay que mirarlo en el plano nuevo porque ahí no está. La parte trasera del altar daba a lo que se llamaba entonces la vía lata, que no es porque era ancha, y es lo que hoy es el corso, que quizá lo conozcan, aquello glamuroso, el corso. Bueno, pues entonces la parte trasera daba a la vía lata y la parte delantera a la plaza. Y estaba la cosa hecha de tal manera que el asunto del obelisco, que como todos los obeliscos de Roma es egipcio, se trajo de Egipto, adrede, en fin, etcétera, se puso ahí y entonces el sol justo daba en la entrada a la puerta del Arapacis, que esto puede pensar en cosas egipcias también, pues el día del nacimiento de Augusto, pues alguno de ustedes ha nacido en tan estupendo día, que era el 23 de septiembre. Entonces el sol golpeaba ahí a la entrada del monumento y ya está. Por tanto, el Arapacis situado en un sitio simbólico, en un lugar privilegiado, como es el campo de Marte y todas estas cosas. Bueno, ya está bien de esta foto. Sigamos. Esta ya les enseñaba a ustedes antes, donde se ven un montón de cosas, de monumentos, que sería aquí para estar 3 horas, pero no les pienso yo entretener semejante cantidad de tiempo, ni mucho menos. Bueno, pero podemos verlo así en plano, en vez de en relieve, pues aquí, mira, esto el mausoleo no le hacemos caso, y aquí tenemos el altar, o sea, perdón, el suelo este del reloj solar, y aquí a la derecha, es que es muy pequeñito, ahí, atenta, ahí, ala, el Arapacis, bueno, y luego las otras cosas que hemos dicho del estadio, del panteón y, en fin, un montón de historias más. Bien, pues ala, vamos al tema ya, al tema de empezar con el Arapacis. Ahí. Bueno, primero quiero presentarle, porque para que lo conozcan, este es una de las más famosas estatuas, bueno, o puede que la más famosa estatua de Augusto, que es el Augusto de Primaporta. Mira, con la estatua esta era para estar 1 hora, pero no va a ser. Simplemente para que conozcan. Las imágenes de Augusto se caracterizan por tener siempre ese aire, ese aspecto atemporal, es decir, de una belleza que no se marchita con el paso del tiempo, una cosa impresionante, o sea, hay que coger esa fórmula, y por lo tanto, pues bueno, se hicieron varios tipos de retrato, pero siempre el que prevaleció fue este, que está representado, lo vemos aquí en esta estatua tan famosa, y aquí para verle la cara sola divina de la muerte, pues por él no pasaban los años, es una cosa así. Bueno, entonces, él hizo una cosa también muy representativa, que fue considerar la toga como la vestidura, la vestimenta, luego todo esto tiene relación con el Arapacis, no me estoy yendo por ningún sitio. Como la vestidura, la vestimenta típica del ciudadano romano, de manera que dictó una serie de leyes o normativas, cuidado, ¿estoy hablando de esto? No, no sé. Bueno, de normativas para que, yo que hablaba así a pelo, para que nadie que anduviera por las cercanías del foro, en sitios públicos y todas estas cosas, pues fuera así de cualquier manera, sino que fueran con la toga, los hombres. Las mujeres llevaban otra prenda que se llamaba estola, con ese líquida que se decía antes. Esto lo decía yo, me miraban así raro. Ese líquida. Sí, bueno. Entonces, que era otra túnica, pero ceñida a la parte de arriba, en fin, etcétera. Lo digo porque esta foto no es que el pelito largo, pero ¿qué pelito largo ni qué niño muerto? Esto de aquí es el trozo corta, porque esto es un busto de Augusto, precisamente, que se conserva en un lugar totalmente fundamental, básico de ir, cuidado con el calor, que es Mérida, la más importante ciudad romana de Hispania, emérita Augusta, precisamente, fundación de Augusto, y en ese museo maravilloso que hay allí, que solo el museo merece la pena una visita, pues esta es la pieza estrella. La pieza es, vamos, unos 20 y tantos centímetros de alto, y es un busto de mármol, esto y aquello. Y aquí aparece con la cabeza cubierta, lo que se conserva, la cabeza cubierta con la toga, que se llama capite velato, que era como a él le gustaba ser representado, como un ciudadano más vestido con la toga, que por cierto era una prenda complicadísima de poner, con venga pliegues, te tenían que ayudar, una cosa tremenda, impresionante. Pero, en fin, aunque a él le gustara que le representaran como ciudadano romano con la toga, pues hay algo en su cara, en su rostro, que siempre tiene el mismo aspecto, como decía antes, en todos sus retratos. Y es que aunque pasaban los años por él y realmente estaba un poco achacoso ya al final, pues bueno, hasta se murió y todo, fíjate, pues nada, es esto del pelo. El pelo es súper característico y se ve mejor aquí que en la otra de grande. Y es que este no estaba calvo, como su tío abuelo Julio César, no se tenía pelo, y se lo peinaba hacia adelante, pero al menos para la foto, como decía yo, pues siempre con estas mechones. Antiguamente García y Bellido, que era un historiador del arte romano, así muy eso,
le llamaban la pata de gallo y la pata de no sé qué, bueno, en fin, que siempre se ponía los mechones de la misma manera, o de gallo, no será de otra cosa, de la misma manera. Por lo tanto, son totalmente característicos y muchos bustos o retratos que se han encontrado del emperador en muchas partes del imperio se le reconoce enseguida por ese peinado tan característico, maravilloso, que luego todos los sucesores de la dinastía Julio-Claudia pues intentaron imitar, por supuesto cada uno con su cara diferente, claro. Bueno, pues eso, entonces siempre tiene ese rostro que mira un poco hacia arriba, como está un poco mirando, pero no que vaya así de sobrado, sino que simplemente pues él es que es divino. Su carácter divino pues se refleja en sus retratos, divino de que es una divinidad y ya está. Las orejitas las tenía un poco de soplillo, los labios delgados, la nariz pues poderosa, una nariz romana, estupenda, y ya está. Bueno, y en esta imagen que vemos aquí, pues esto fue la típica excepción, ¿no? Es la famosa estatua El Augusto de Prima Porta, porque se encontró en esa villa de recreo, que era de su propiedad de su esposa, se llamaba Livia con V, que formaron aquello un tándem de poder impresionante. Y nada, entonces pues esta es la copia que se conserva en los museos vaticanos. Y digo copia porque el original se ha perdido y esta fue hecha, lo digo rápidamente a ver cómo lo puedo hacer, pues haciéndolo, después de la muerte en el año 14. ¿Por qué sencilla razón fue hecha después de la muerte? Pues atención, porque a un emperador ni a nadie lo habrían representado descalzo en vida, o sea, sería como una barbaridad. Entonces, como está divinizado, al estar divinizado, pues que está muerto, entonces por eso está descalzo. Y además aparece algo que tampoco aparecería en el original, que seguramente sería de bronce, con esta figurita de un Eros y un delfín, que son alusivos a la familia, a la gens Julia, que eran descendientes, bueno, ellos se consideraban descendientes de Venus, puestos a descender, pues oye, de Venus, y ya está. Entonces, aquí aparece, en vez de con lo que a él le gustaba muchísimo, pues su esposa pues, decía, lo voy a tener siempre aquí en el jardín y ya verás qué bien. Y nada, aparece lo contrario de togada, que es vestida con coraza. En este caso, pues lo que lo dice todo es la historia que cuenta la coraza, que aquí no viene al pelo para nada, bueno, vendría, pero no hay tiempo para eso, que es una victoria de la diplomacia, porque siempre Augusto se consideró que él ganaba las batallas un poco así, no como aquel después de muerto, no, sino que él con la diplomacia. Entonces, pues ganó aquí, devolvieron unos estandartes después de muerto y ya está. Y está en una actitud de hacer una arenga pues a los soldados. Bueno, en fin, ya le conocemos a Augusto la cara, ahí bien afeitadito y bien de todo, con su pelo característico y tal. Y vamos ya pues a esa obra tan querida por él, tan deseada y tan simbólica y que resume su ideario político. Y lo tenemos, a ver, clac, aquí está. Esto pues es, a ver, vamos a ver. El Ara Pacis ya hemos visto en los planos de antes, en los mapitas esos, dónde estaba situado. En la plaza del reloj de Augusto y para aquí y para allá. Y más arriba el mausoleo. Pues bueno, resulta que los primeros hallazgos de placas de mármol con relieves y cosas de estas se encontraron en el siglo XVI y pasaron a formar parte de una colección particular, pues de un noble o lo que sea. Vale, cuando llega el siglo XX, pues resulta que entonces se decide un arquitecto que se llamaba Morpurgo en el año 1938, esto no, sería la foto antigua, ya no la he querido traer, pues hacer una especie de urna, que yo todavía he tenido la fortuna de ver, no por el año 38, sino porque sencillamente estuvo hasta, sería un poco exagerado ya, bueno, estuvo esa urna, ese contenedor del altar que está dentro, que aquí todavía no vemos, pero veremos luego, pues estuvo desde el año 38, que lo inauguró Morpurgo, arquitecto, una urna de cristal allí con unas cosas de que, bueno, en un principio estaría muy bien, pero luego la contaminación, el tráfico de Roma y todo eso, pues aquello lo hicieron inviable. Se restauró muchas veces, que los cristales, que para aquí, para allá y esto. Bueno, y estuvo, digamos, visitable, no solamente en los años 80, que lo vi yo por vez primera, sino que hasta el año 2001, ¿vale? Entonces se cerró porque aquello estaba ya, que vamos, que había que cambiarlo, restituirlo, lo que sea. Entonces hicieron allí unos concursos, unos proyectos para aquí y para allá para darle para que quedara un contenedor nuevo. Es que a mí lo de contenedor no me gusta, ¿por qué lo llaman así? Entonces este es el edificio que finalmente resultó, vamos a decir, la oferta que ganó todas las propuestas que había, por la que ganó, de un americano, como no, llamado Richard Meyer, el año 2006. Entonces desde 2006 pues está este contenedor, que claro, está el altar dentro, como ahora mismo veremos, pero hay que si la tienda, la cafetería, el cuarto de baño, la sala de vender los objetos y las chuches y las cosas y los recuerdos, o sea, bueno, y el altar pues está también ahí dentro.
sigue teniendo los cristales y todo el rollo. Y esto que estamos aquí, que yo estoy aquí, que me van a atropellar haciendo la foto, que no, pues es uno de los Lungotéberes y aquí está el Tíber. Pero esa no era la posición original. Lo que tiene al lado, que ahora menos mal que está ya restaurado, sí que está en su posición original, que es el mausoleo. Pero bueno, avancemos para adentro, o sea, entremos de una buena vez. Para adentro, para dins. Esto que vemos aquí ya es la urna, vamos a llamarle así, la urna de Meyer, del 2006, entonces, bueno, está lleno de gente siempre, lo que pasa es que, claro, hay que saber hacer las fotos también. Aquí tenemos el altar. No hay que preocuparse nada de si el este, el oeste, el sur y el norte, porque está cambiado de posición de como les he dicho antes, ¿vale? Por lo tanto, lo que sí que tenemos que ver es lo siguiente, en primer lugar, yo siempre aquí controlando esto, que sería, que es un edificio, era un edificio que estaba al aire libre, descubierto, vamos a ver con el ratón cómo se nos va dando esto, ¿ves? Aquí no tiene techo, pamba. Y es de planta esto casi cuadrada, mide 10 por 11 metros, 10 por 11 metros, o sea, las partes más cortas son las de la entrada y la otra, bueno, 10 por 11 metros, y se ha acabado. Y entonces pues tiene dos puertas adinteladas, ya se pueden ver aquí estupendamente, y la entrada principal tiene, hoy está montado también así para que por se vea, ¿no? La entrada principal, antiguamente al este, ahora es igual, es la que tiene escalinatas, escalera para subir. Y la trasera, que luego veremos, a pie llano, ¿vale? Coincidiría que lo de la vía lata estaba a esa altura, yo qué sé. Bueno, el caso es que se ve así. Eso se mantiene así, esto tiene muchas partes que están reconstruidas, pero aún así pues estamos viendo que en realidad es un ¿cómo diría yo?, como si fueran dos corchetes, ¿no? Aquello había corchetes, ¿no? Esto estaban las paréntesis, los corchetes, bueno, se unían aquí, se unen por los dinteles y dentro realmente está el verdadero altar con su propia escalinata para los sacrificios. Bueno, pues la puerta de delante para los oficiantes con las escaleras y la puerta a pie llano detrás para los sacrificios, es decir, los perfumes, las libaciones, los bichos, o sea, los animales, lo que fuera o sea necesario. Bueno, las dos puertas. Bien, aquí estamos viendo, por lo tanto, la fachada principal. Lo importante es la decoración que tiene, no tanto la arquitectura. Se inauguró, calla, espérate, datos, no quiero decir muchos, pero alguno. Se inauguró, había primero uno provisional de madera y todo esto, se inauguró el 30 de enero del año 9 a.C. La cosa teóricamente era que estaba, pues digamos, celebrando lo de la paz, era pues que la total pacificación, romanización, asimilación, como le quieran llamar, de la Galia y de Hispania, de aquello del norte de ambos sitios, que estaban un poco así, más así. Bueno, y ya está. Pero bueno, en realidad lo que él quiso fue mostrar ahí su ideología. Está hecho de tal manera que la gente, pues digamos, la gente así un poco más básica o lo que sea, pues ¡ay, qué bonito, qué precioso! ¿Cómo está de bonito esto aquí? ¿Cómo se reconoce a esta persona? ¿Qué bonitos son estas flores? Yo qué sé. Pero los que realmente sabían el significado de todo el conjunto, que parece que no tengan relación las decoraciones unas con otras, pues se sabía que estaba reflejando, como diría al final, la ideología pues, de este grandísimo emperador. Más listo no se puede ser. Bueno, entonces, hay 4 tipos de decoración que vamos a ver ahora en detalle. 3 por fuera y una por dentro. Pues estupendo. Entonces, las decoraciones de la parte de fuera están arriba y abajo. ¿Ves? Arriba, abajo siempre es la misma. La parte de abajo siempre es la decoración vegetal, que la dejaremos para en tercer lugar. En primer lugar, me voy a referir, esto comprenderán que da lo mismo el orden, pero yo lo quiero hacer así y lo hago. Entonces, en primer lugar tenemos lo que se llaman, ahora lo acercaremos, las placas alegóricas. Todas, pero todas hechas con idea, bueno. Que son, claro, pues 4, 2 a cada lado de la puerta. Muy bien, allá vamos, espérate la flecha, aquí. Bueno, aquí tenemos una, bueno, de las 4, 2 no se conservan prácticamente y 2 bastante bien. Esta es de la que está bastante bien y hay una que está perfecta. Creo que la siguiente imagen aún se ve mejor. Sí, se ve mejor, pero quiero que antes de ver esta imagen, pues tampoco se pierdan de vista que la parte de abajo es todo decoración vegetal y luego volveremos a ella si acaso. Bueno, ahora las placas alegóricas, pues ala. En la de la derecha, espérate, aquí. Bueno, en la de la derecha, pues claro, ¿aquí qué tenemos? Aquí tenemos, porque había que entroncar Roma con un pasado, digamos, Augusto ya había conseguido pues que, digamos, una cultura clásica común, que el ciudadano apreciara que era como una herencia purificada de Grecia y que se prolongaba en la paz de Augusto, el siglo de oro, el siglo de Augusto, en fin, con él, ¿no? Bueno, pero además, pues tener unos antecedentes míticos, esto siempre viene bien. ¿Y cuáles eran estos antecedentes míticos? Pues nada menos que Troya y el rey Eneas. Y este que está aquí representado en esta placa, que se llama efectivamente, que sería el rey Eneas de Troya, pues está aquí.
va vestido a la romana, pues tanto va con su toga, va con la cabeza cubierta por la toga, que es una señal de respeto, cubrirse la cabeza es una señal de respeto que ya viene de época romana y, ojo, que eran los hombres, yo lo digo por lo que lo digo, pero a lo mío, no, que yo soy muy antigua. Bueno, entonces está vestido como un romano y es porque sencillamente va a hacer un sacrificio a los dioses cuando llega a una fértil tierra, cielos, allí la llanura del Lacio, pues entonces está aquí en un altar, espérate a ver, ¿dónde está el altar? ¿Dónde andará? Sí, aquí el altar, muy bien. Aquí hay un altar donde va a realizar un sacrificio campestre de que los dioses le han permitido llegar y fundar allí en ese territorio tan divino pues una nueva ciudad. Entonces los ancestros se remontaban a Troya. Está acompañado por su hijo, su hijo, aquí, su hijo. Bueno, y algún amigo que vendría por aquí, yo qué sé, su hijo, vale. Su hijo que se llamaba Julo Ascanio. Entonces, de ahí viene el antecedente, o sea, de ahí viene la dinastía de los Julios, que eso era el apellido. O sea, los Julios es un apellido, que ahora hoy en día sea un nombre maravilloso por otra parte. Bueno, entonces van a celebrar aquí, van a hacer un sacrificio fantástico de animales y de todo para celebrar que han llegado a Roma. Por tanto, esta es la placa de Eneas, en la parte de la derecha. Muy bien. Eso quiero decir. Bueno, aparte de la decoración principal, que es de la que yo voy a ocuparme, ustedes tranquilos. Aquí quiero decir que no pasa nada. Hay otras decoraciones subsidiarias y secundarias que lo único que hacen es complementar el conjunto. Pues, por ejemplo, vemos, ahora, yo voy a aprovechar ahora que se ve bien, unas pilastras tranquilamente aquí que hacen ángulo y que también tienen motivos vegetales, que aparte de tener motivos vegetales, pues es que no lo veo, el orden es corintio, pues que siempre el corintio es mucho más agraciado. Y luego pues hay aquí unos elementos que son solares. Esto representa el sol que va girando, no se vayan a pensar nada raro, por favor. Bien, lo digo porque esto siempre preguntaban, ¿y esto? Digo, ¿esto nada? Una cosa tranquila. Bueno, en fin, el caso es que esto es la placa de Eneas, pues mira qué bien. Al otro lado de la puerta, claro, antes hemos visto la puerta, al otro lado, pues hija mía, si te fijas, dices tú, aquí, madre de Déu, esto aquí no se ve nada, no, realmente no se ve nada, pero a ustedes se lo voy a enseñar, claro que sí. Entonces, la ventaja de hacer las fotos de cosas de arriba, que nunca hay nadie, es por eso. Edificios y de todo, es maravilloso. Hay que siempre fotografiar hacia arriba. Bueno, espérate, ¿dónde está? Ay, no, que eso no es la flecha. Espera, aquí, mira aquí. Atención, abajo seguimos viendo la decoración vegetal, toda esta historia, y aquí arriba, pues la verdad, han silueteado aquí lo que habría, porque aquí lo que hay es el dios Marte, que es de lo que se conserva solo un poco, que está viendo cómo la loba, la famosa loba, capitolina, símbolo de Roma, que en realidad era un animalillo etrusco, ¿verdad?, que de una tumba y todo eso, pues está amamantando, la famosa loba esta, ¿no?, capitolina, a los hijos que eran Rómulo y Remo. Rómulo, que el fundador de Roma, el primer rey que tuvo la ciudad, en la época de la monarquía, que antecede a la república y antecede el imperio, antes estudiaba monarquía, república, imperio, bueno, pues así. Entonces, pues aquí está la loba esa, estupenda, amamantando, que eso no se conserva, pues a los hijos de Marte, que eran Rómulo y Remo. Y ya sabemos la historia de que uno mató al otro, esto no sé de qué me suena, bien. Entonces, esa placa, pues la placa de Rómulo y Remo amamantados por la loba. Esto en la fachada principal. Es un poco como que sigue la historia, está lo del troyano y luego se caen cosas. Rómulo y Remo. Vamos a ver ahora si conocemos la fachada de atrás, para ver las otras dos placas alegóricas, que ya verás qué bonito. Bueno, a ver, exactamente. Esto es la fachada trasera, la fachada opuesta, digamos. Aquí se ve, por ejemplo, la trasera del altar y estamos viendo el dintel, lo mismo, igual, y que tiene dos placas. Bueno, abajo está la decoración esta vegetal típica y las dos placas. Bueno, tenemos aquí, empezaré por la derecha porque yo le llamo la del muslo. Es que solo hay un muslo. Nada más que hay un muslo aquí. ¡Hala! Toma muslo. Bueno, entonces, esta sería... ¿No lo ves que es el muslo aquí? Muslo. Ahí está. Bueno, entonces, esa es la diosa Roma, la dea Roma,
representada como guerrera. Es una personificación de Roma, pues que es guerrera, ella es guerrera, pero ahora está descansando porque es la paz de Augusto, que se ha acabado todas las guerras, aquello es divino, está estupendo. Entonces está sentada con todo su equipo, o sea, que es guerrera, pues lleva todo, claro, normal. El escudo por aquí, el lanza por allá, su casco no se lo deja ni para dormir, pim, pam, pum, y ahí sentada, y se ve el muslo. Por lo tanto, esta sería la Roma de la paz, o sea, la Roma guerrera, pero que está descansando, porque en época de Augusto es la paz de Augusto y se ha unificado todo el mundo romano y civilizado, ¿verdad? Esto es, bueno, vale, sigamos. Y entonces, pues está ahí sentada y tranquila porque no hay guerras, aún. En el otro lado, o sea, la otra placa, la cuarta y última placa, ves aquí que hay una, y ven ustedes aquí que hay una, y allí pues está la otra. Bueno, pues esta otra, wow, esta otra que está restaurada, hay hasta tesis solo sobre esa placa, que ahora verán que es una maravilla, la que mejor se conserva. Este es el muslo, por aquí tenemos esto, y ahora pues aquí te parece que no se ve mucho, ala, pues aquí más. Entonces, una verdadera maravilla, está restaurada, pero esta representa Telus, la tierra, por supuesto, de Roma, que es lo que pasa cuando está la paz de Augusto instaurada. Entonces, todo florece, la tierra es abundante, llueve, por ejemplo, se producen frutos, flores, en fin, etc. Entonces, en el centro está esa diosa, Telus, Roma, como una matrona romana, a ver, atenti a esto. Entonces aquí va vestida con una tuniquilla, lleva también siempre el respeto muy importante, la cabeza velada y claro, es que produce de todo, niños, frutos, en fin, están en su regazo aquí los niños ahí sentados, ¿verdad? Porque todo eso es la abundancia que se produce con la paz de Augusto. Bueno, entonces sería la tierra en el centro, rodeada de animales, aquí que todo esto son cosas que florecen, que están porque hay paz y todo, esta vegetación, de todo eso. Y está rodeada, o sea, digamos, escoltada por dos ninfas, dos muchachas, ninfas, cuidado. Dos ninfas que representarían esta de aquí sería el mar, las aguas o algo así, porque esta es como subida sobre unos dicen que sí, un león marino, que es un lobo marino o algo así, un animal marino así un poco tipo fantástico, ¿vale? Y están un poco como volando por el aire, por eso lleva el manto así que le envuelve la cabeza de una manera tan bonita y tan bien lograda, digamos, el aprovechamiento del espacio que tiene la placa, o sea que pues, está divino. Bueno, o sea que eso representaría el agua. Y luego, en el otro lado, pues estaría la otra ninfa montada sobre un cisne que representaría pues, el aire y todo eso. Además, el cisne siempre venía muy bien ponerlo, porque el cisne era el animal sagrado de Apolo y Apolo era el dios favorito de Augusto. O sea que puntadas sin hilo este hombre no daba. Bueno, entonces aquí tenemos a la otra ninfa enmarcando pues, a la Telus, esa maravilla. Por tanto, las 4 placas alegóricas se remontan al origen, está Roma en marcha, la guerra se tranquiliza, no hay guerra y aquí tenemos los frutos de la paz. Los frutos de la paz son todos estos. Bueno, esos son, por tanto, los 4 lados cortos, las placas alegóricas. Luego tenemos los lados largos, o sea, los que no tienen puerta. Los que no tienen puerta pues son los largos, 1 metro más largos. Bueno, a ver. Vale, muy bien. Entonces, la parte de abajo ya hemos dicho que es la cosa vegetal y no hacemos caso. En las partes de arriba tenemos un lado y el otro, no es calentarse la cabeza de el norte y el sur porque ahora están cambiados. Bueno, en esta que primero vemos aquí, todo esto que vemos, todo esto que vemos aquí sería la procesión, vamos a decir, de autoridades. Son, pues es como, no, es que no quiero decir nada de ahora, porque yo estoy en mi mundo romano. Entonces, sería una procesión de autoridades, ¿vale? Van por aquí avanzando, todos van vestidos con la toga. Están aquí, fíjense ustedes la toga, que era un elemento, una tela de aupa, de complicada, ya hemos dicho antes, ¿no? Como en forma de media luna, tenías que tener a uno que te ayudara para ponerla o le ayudara, que si por aquí no se podía poner de cualquier manera, y me la anudo como me dé la gana, que no. Tiene que tener una serie aquí una cosa que caía, o luego un nudo, una serie de cosas. Bueno, entonces, van todos como hablando distendidamente porque se supone que están en la procesión que tuvo lugar precisamente para la inauguración de ese altar
el 30 de enero del año 9, hemos dicho, esa fecha importante. Bueno, entonces, pues nada, van por ahí andando, diciendo, madre mía, qué calor hace hoy, vaya tela, a ver esto luego si dan algo de aperitivo, cómo está el asunto, y van por ahí andando, ¿vale? Andando, tin, tirín, tirín, tirín. Unos están hablando, el otro están... Bueno, aquí es donde se dice que se ve la gran diferencia, por ejemplo, porque antiguamente, que es el friso de las Panateneas, en el Partenón, pues aquí se ve que esto es a la romana, es decir, es deudor del arte griego, pero interpretado de otra manera, pues digamos, mucho más cercana. Aquí, pues, alguna familia de estos senadores, pues seguro que le reconocía, ¡ay, mira, el tío Eufrasio, no sé quién! Aquí se verían todos. Bueno, entonces hay primeros planos, segundos planos, en fin, etcétera. Van por aquí avanzando y nada, la gracia está en que todos van con la toga como ciudadanos romanos, es el Senado desfilando, pero no digas nada, sigue. Y aquí pues tienes otros pocos más, uno mira de frente, el otro más gordo, el otro más flaco, cada uno lo que le dé la gana. Entonces, esta procesión de magistrados, digamos de senadores, diría yo, de magistrados, pues está muy bien, pero en el otro lado, siempre, vamos a ver, esto cada uno puede hacer las cosas como quiera, pero es mejor dejarse lo más característico, digamos lo más chulo, lo más significativo, lo más para el final. El otro lado, precisamente largo del altar, a ver, pap, que además le da el sol, por lo menos si vas por la mañana, pues es la parte que le da el sol, como se puede ver aquí. Pues esta es la procesión, digamos, de la familia, porque para inaugurar el altar tampoco iban a venir solo los senadores, sino que toda la familia, y luego diré por qué. Tiene algunas zonas que está un poco más rotito, que le vamos a hacer, pero en fin, aquí esta es la figura de Augusto, que siempre, pues oye, era alto el hombre, ¿no? Pero que así como destacado, con su pelo ahí abundante y todo eso, ahí está Augusto. Luego, después de Augusto, a ver si se puede distinguir, bueno, supongo que ahí se verá todo muy bien. Hay unos personajes aquí curiosos que les llamo yo que llevan antena, no, bueno, estos se llamaban, van a continuación, era un poco como la escolta, por así decirlo, ¿no? Era lo que se llamaban los sacerdotes del culto a Augusto, que eran los flámines, sacerdotes del culto a Augusto, pues van a continuación y llevaban una especie de gorrito con la antena parabólica, un pinchito ahí. Bueno, van a continuación. Ahí, yo creo que ahí se verá todo muy bien, mucho mejor que lo que veo aquí. Pero aquí la figura que destaca, que está justo en el centro, si uno se pone en el lado ese del altar, pues entonces justo en el centro, aquí también era un tío altote y hermoso, aquí lo vemos y si vemos la foto siguiente, que la vamos a ver ahora mismo. Ah, bueno, y todos vestidos con toga, o sea, estaría bueno que para ir a la inauguración vinieran con algún pantalonzuejo de casa o algo. No, con la toga, que es el traje nacional romano, y era lo que tenías que llevar. Bueno, y sus sandalias. Entonces, esa figura que está justo ahí en el centro es una figura deliberadamente destacada y es la de Agripa, su gran amigo, colaborador y yerno. Yo que tengo un yerno como Agripa, pues igual, maravilloso. Bueno, entonces pues lo tenemos ahí y lo volvemos a tener, porque claro, es la foto a continuación, está justo en el centro. ¡Ay, qué he hecho yo! La Virgen del Camino Seco, ahora esto cómo lo tiro para atrás. Ah, pues así, ya está. Mira, lo podría ver, no los quiero marear. Mejor que no. Bueno, esta es la parte más chula. Se ve que le he dado y he hecho algo. Bueno, entonces, pues además aparece como una persona piadosa, very important question, que es con la cabeza velada, capite velato, que es con el borde de la toga. No van a inaugurar un altar, una cosa sagrada, pues así. Entonces aparece como una persona destacada, piadosa. A Augusto le habría gustado, sí. Habría preferido que le sucediera a Agripa, pero es que se le morían todos, yo no sé qué pasa. Entonces, todos los que quería que se murieran, o sea, que le sucedieran, Agripa, por ejemplo, pamba, se muere, sus nietos, que ahora te lo voy a presentar, pero no te encariñes mucho, porque también murieron temprana edad, le podían suceder. Los nietos de Augusto se llamaban Cayo, con Y, por supuesto, Cayo y Julio. Aquí aparece el nieto mayor, cogidito de la manita de su papá, pero qué lástima y qué dolor, que fallecieron a temprana edad, es cosas que pasaban en aquellos tiempos. Menos Augusto, se morían todos, así que pues de su familia. Así que claro, pues no pudo ser eso. Y como destacables figuras dentro de esta procesión, tenemos a continuación, ya hemos dicho, a Agripa, claramente destacado, pero en fin, al hijo mayor, que era Cayo, aquí cogido, ves, es interesante porque está de una manera muy distendida, como un niño, pues que, oye, papá, menudo rollo, y vámonos ya, oye, socorro, está ahí girado tal y cual. Está mirando a esta de aquí, que es Livia, la mujer de Augusto, que hemos dicho, Livia. Aparece también aquí con la cabeza velada, como una mujer piadosa, estupenda, maravillosa. Eso es lo que se quería representar. Luego diré otra cosita más. Y bueno, y al final, pues claro, ¿qué ocurre? Pues al lado de Livia está el hijo de Livia,
que es Tiberio, porque hay que decir que el solidísimo matrimonio de Augusto con Livia fue su segunda mujer, tuvo una primera, pero aquella, pues, yo qué sé, vete a saber. Y con la Livia con esta no tuvo ningún hijo y estuvo casado 52 años. Bueno, entonces es una cosa estupenda y además era una política esta de categoría. Bueno, pues claro, la Livia también tenía un hijo del primer matrimonio, que era este tal Tiberio. Entonces, pues claro, a Augusto no le hacía mucha gracia, bueno, que no. Pero como se le morían todos, pues al final designó como sucesor a Tiberio, que Tiberio, el pobre, pues la verdad es que, a ver, tampoco es que fuera mal emperador, en absoluto. Él se encargó, o sea, él quería ser, su modelo era Augusto, quería seguirle, pero se sabía que no era el preferido de él. Bueno, luego le dieron unos ataques de melancolía y unas cosas, o sea, o depresión de estas que llamarían hoy, y se fue allá a Capri y se acabó. Bueno. En fin, aparece también aquí representado como, por si acaso, ¿verdad?, como sucesor o lo que sea, pues al lado de su madre, que es Livia, y otras personas, digamos, también de la familia. Por lo tanto, porque no sé si tengo alguna más o qué. Ah, claro, los roleos, calla, ¿cómo no voy a tener las otras cosas? Bueno, por lo tanto, una de las ideas que se quería mostrar con estos bajorrelieves era la idea de una familia unida y piadosa. Eso es lo que quería Augusto, otra cosa es lo que le salió, pero eso es igual. Él era la idea, unida y piadosa, maravilloso. Una de las ideas fundamentales la tenía que decir ya. Ahora vemos la tercera decoración, que ya está para rellenar o algo. No, nada de rellenar. Primero, se considera de una grandísima calidad técnica. No sabemos quién hizo todas estas decoraciones, porque la Agripa era arquitecto, pero pues para escultura, pues no sé, lo haría otra persona que fuera tallista o lo que sea. Todo es riquísima la decoración, no se repite aunque lo parezca. Son tallos, flores de estas de acanto, que se curvan formando estos roleos. Roleo no quiere decir nada más que hace así como un giro, vaya. Y entonces, esa vegetación exuberante, pues podía, oye, qué bonita vegetación hay, pues venga. Pero en realidad quería decir esa abundancia que solo se producía, todos esos beneficios que daba la tierra gracias a la paz de Augusto, nuevamente, el Saeculum Aureum, que se producía por eso. Además, está poblada por una especie de microfauna que hay por ahí, que si lagartijas, no sé cuántos, escarabajos, pero bueno, déjate de buscar cosas y aquí vemos, por ejemplo, un cisne. El cisne, a poco que puedas, te aparece, porque era, ya hemos dicho antes, el animal de Apolo y era el dios favorito de Augusto. Entonces, toda la parte de abajo de los 4 lados, pues está como esta que ven aquí, toda distinta, pero evocando esa frondosidad, esa exuberancia que solo fue posible gracias a Augusto. Y dale que te pego con ponerlo en toda la parte de abajo. Bueno. Entonces llevamos 3 y nos queda la parte interior. Calla, que a ver si me iba a dejar yo la parte interior. Entremos ya de una vez. Se puede entrar, ¿eh? Hay una señorita allí que esto y aquello, pero te dejan. Bueno, entonces ya entramos aquí dentro, también nuevamente la foto, porque claro, hay allí colegios y eso, que igual que aquí se van a los viveros, pues se van, oye, le hará Pacis, ay, qué maravilla. Bueno, en fin, a lo que vamos. Aquí está el altar, con sus propias escalinatas. Y el altar también, pues bueno, pues aquí tenían lugar los sacrificios, lo que sea. También los extremos, pues estaban adornados con también roleos y cositas de estas y otras figuras muy importantes que se ven ahí, que son esfinges. La esfinge era un ser benéfico porque predecía el futuro, bueno, y le había predicho a Augusto que iba a tener, bueno, una maravilla de su reinado, en fin, etcétera. Bueno, eso es el altar, que no hay que decir más. Y la decoración del interior, pues es una cosa ya, comparado con lo de fuera, pues como más sencillito, a ver, más sencillito. Entonces, la parte de abajo, nada, son unas estrías que dice que recuerdan la empalizada de madera que tuvo el primitivo altar en el año 13. Pues, o no, ahí está. Y luego está la parte de arriba. Bueno, la parte de arriba que tiene una decoración de tipo práctico, que eran elementos que se usaban en los sacrificios. Pero antes de verlo en detalle, porque ya vamos acabando, pues les voy a dar una vueltecilla por ahí, como si fuéramos tal cual. A ver, espérate, por aquí, esta es la parte de delante. Aquí pues se ve un poco más lo que digo yo de la esfinge. Esto sería el techo del Meyer y todo eso, y las ventanitas, que aquí también tendrán que limpiar, que no veas. Bueno, aquí vemos que no tiene techo, y a ver otra vueltecita por detrás. Vale, esta es la trasera del altar, que también, muy bien, la trasera del altar, que también se ve aquí, como aparte de las esfinges, pues hay una serie de animalillos o cosas de estas para los sacrificios. Por lo tanto, elementos vegetales y elementos del sacrificio. Muy bien. Y luego ya tenemos exactamente, bueno, la trasera desde atrás, lo vemos aquí también, para que se vea que la decoración interior es todo el rato la misma.
De hecho, como dicen, he hecho una selección de fotos, a ver, porque si no tenía la tira. Y aquí ahora vamos a ver de una buena vez ya el detalle de la decoración para que veas tú que tienen aquí las cosas. Bueno, entonces son unas placas ahí en la parte de arriba del interior que tienen elementos del sacrificio. Son 4 esos elementos, eso es una cosa estupenda, divina. ¿Y qué ocurre? ¿Qué tenemos? Unos que se llaman, bucráneos. ¿Qué palabra, bucráneo. ¿Qué es un bucráneo? Pues es la calavera de un buey o de un toro, que pues, representaría esos sacrificios, digamos, de animales. Esos bucráneos sostienen esto de aquí tan hermoso, tan florido y tan maravilloso, que es una guirnalda, que se utilizaban también para adornar en los sacrificios. En alguna película de estas que despreciativamente llaman peplum, pero que son divinas, pues se ven esas cintas de adorno, etcétera, etcétera. Pues entonces bien rica y bien frondosa, siempre, ¿por qué será? Era por la abundancia de Augusto. Bueno, y están sujetas a los bucráneos por unas cintas de sacrificio que se llaman ínfulas. O sea que si alguien, pues yo no sé si estas cosas se dicen ya un día, pero en fin, antes a uno le decían que si existirían muchas ínfulas, se supone que sabía que, bueno, pues tienes muchas cintas de sacrificio, por ejemplo, por eso esto ya no se dice, seguramente. Bueno, o sea que son los 3 elementos ahí y en el centro, pues como último objeto, ¿y esto qué será? No te preocupes, esto era lo que se llama una pátera, que era un platillo, pues imaginarse un plato de estos de papostre, bueno, que era para quemar incienso y cositas de estas y, por lo tanto, pues para un sacrificio que no fuera cruento. Entonces aparecen los 4 elementos relacionados con lo que se celebraba en el altar. Por lo tanto, porque esta sí que ya les digo yo que es la última, exactamente. Por lo tanto, el Ara Pacis es el altar de la paz, celebra esa pacificación de todas estas provincias del imperio. Hispania y la Galia, muy importantes. La provincia de Hispania va a ser muy importante, como se verá un siglo después, en el recorrido de las dinastías imperiales. Y, bueno, la idea principal era la de la familia unida, hemos dicho, pero la más principal todavía por encima de esa, y con esto termino, era, pues, como si dijéramos, considerar la época de Augusto como la época de oro, el siglo de oro. Bueno, que un siglo no estuvo reinando porque sería prácticamente inmortal. Pues del año 31 al 14, pues hagan ustedes la resta o lo que toque. Entonces, el Saeculum Aureum, pues era eso, el festejar ese primer reinado del primer emperador como pues el más grande y el más completo de todos los tiempos, y con él por Roma iba a alcanzar su apogeo. Bueno, será un poco más tarde ya con Trajano, pero bueno, eso en otra ocasión quizá, si don Vicente así lo quiere. Y nada, pues esto es todo. He dicho, creo que me he ceñido a lo de la hora esa con unas precisiones absolutas, que ya también tengo obsesión por la puntualidad. Y muchas gracias a todos por su presencia y espero que, si tienen alguna pregunta, me la hagan y que les haya parecido pues interesante, entretenido, no me he dormido, en fin, etcétera. Pues todo esto que les he contado yo del Ara Pacis, la obra representativa más importante del emperador Augusto en Roma. He dicho.